Hola niños y niñas de séptimo básico, darle la bienvenida a las clases de historia en la cual vamos a seguir trabajando, ¿cierto?, con nuestra unidad 2 que tiene que ver, ¿cierto?, con Grecia y Roma. El objetivo va a ser relacionar las principales características de la civilización romana y griega y sus principales antecedentes. Vamos a comenzar. Vamos a partir, ¿cierto?, hablando de Grecia. El griego, en esta lengua, ¿cierto? Se han escrito obras clave de la literatura universal. El alfabeto griego está detrás de varios alfabetos eslávicos, ¿cierto? En particular el ruso. En la literatura, toda la humanidad ha admirado a Homero, su Iliada y Odisea. Los griegos fueron los primeros en aplicar la democracia, ¿ya? Cada ciudadano es un voto y conocieron la vida de la ciudad, específicamente las polis. Elaboraron grandes construcciones, ¿cierto? Eh, el ostracismo para los que adquieran un poder exagerado, ¿cierto? Y habían también grupos que no eran considerados ciudadanos, ¿ya? En clases anteriores, ¿cierto? Hemos trabajado un cuadro comparativo de la democracia ateniense y la democracia actual, ¿ya? La democracia ateniense directa, ya que todos los ciudadanos participaban, ¿cierto?, activamente en asambleas, la eclesía, o bien ocupaban cargos públicos. La democracia directa es solo aplicable, ¿cierto?, a localidades pequeñas con escasa población. Una pequeña parte de la población era considerada ciudadana. Eh, Entre ellos no eran considerados ciertos ciudadanos, las mujeres, los extranjeros y los esclavos estaban excluidos, como dice acá, de considerarse ciudadanos. ¿Ya? No existían ideologías o partidos políticos, como la democracia actual. Es indirecta, ya que los ciudadanos mediante el sufragio delegan, ¿cierto?, su responsabilidad política a sus representantes. La democracia indirecta permite organizar políticamente grandes concentraciones de población. Toda la persona mayor de edad, independiente de su condición y salvo contadas excepciones, es considerada ciudadana. Gran heterogeneidad, ¿cierto?, en cuanto a la ideología y a los partidos políticos, es decir, hay una gran variedad, ¿cierto? Eh, los griegos, ¿cierto?, nos legaron, ¿cierto?, nos dejaron la filosofía, la historia, la medicina, las leyes y las grandes construcciones, como hemos visto en clases anteriores, ¿cierto? También debemos a los griegos el pensar racional, ¿cierto? Los griegos intentaron encontrar una explicación racional a lo que se observa. Se atrevieron a investigar. En las artes establecieron los cánones de la belleza en Occidente. Las artes fueron audaces e innovadores, ¿cierto? Tal espectro plástico se acentúa por la ligera aproximación que hay entre las columnas en las esquinas, ¿cierto?, de esta imagen, disminuyendo los espacios intercolumnas, ¿cierto?, desde el eje central eh, del templo hacia los extremos, ¿ya? Como una perspectiva. Las artes establecieron los cánones de belleza en Occidente, ¿cierto? Las columnas griegas eran muy destacadas, entre ellas tenemos tres, que sería el dórico, ¿cierto? Eh, con una base cuadrada y un final también cuadrado, ¿cierto? Y con líneas verticales. Ya también por otro lado tenemos el jónico, ¿cierto? Con una base cuadrada de tipo cilíndrica, ¿cierto? Y al final con unos aplicaciones, ¿cierto? De como enrollados, ¿cierto? Que también era muy característica de los griegos. Y el corintio, ¿cierto? Que también es una base cuadrada, ¿cierto? Con muchas aplicaciones, ¿cierto? Y decoraciones en la parte final de esta columna. ¿Ya? Estas eran las tres columnas más características de las construcciones de los griegos.
En las artes se establecieron los cánones de belleza en Occidente, ¿ya? Destacaban, ¿cierto?, mucho la figura humana, con partes muy marcadas, ¿cierto?, de su cuerpo, ¿cierto?, y de su belleza corporal. Algunas limitaciones, su relación con todos los que no fuesen griegos pensaban que eran bárbaros por su forma de hablar. Eh, la sobrevaloración de la propiedad como fuente de derechos, su visión de que no todos los seres humanos eran dignos, eh, de derechos y de libertades, las mujeres y algunos hombres por la forma en que lucían, ¿cierto? Y su desprecio por el trabajo manual que heredaron, perdón, los romanos, los árabes y los latinoamericanos. Ahora vamos a recordar y ver algunos antecedentes de Roma. El latín, cierto género de las lenguas romanas, entre ellos tenemos el español, cierto, el francés, el italiano, el portugués, el rumano y el gallego. Se destacaron, cierto, por la oratoria, ¿ya? Buscaban, ¿cierto?, entregar su conocimiento a través de la oratoria, ¿cierto?, de dar a conocer su historia. En la literatura, los literatos, ¿cierto?, que han marcado la literatura universal, por ejemplo, Horacio y Virgilio, ¿ya? Grandes personajes de la literatura de Roma. En el área del derecho aparece el derecho romano, ¿cierto?, el registro de las leyes y el debate público de las leyes que debían ser conocidas por todos. La República Romana, ¿cierto?, periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de gobierno. Ya aquí aparece el concepto de república, que todavía manejamos hasta el día de hoy. Las diversas magistraturas, ¿cierto? Estaban los tribunos, los jueces, los cónsules, el Senado de la República. En las construcciones, ¿cierto? Destacaron, ¿cierto? Los romanos aplicaron la física de la ingeniería. Hubo acueductos de más de 90 kilómetros. El agua se movía totalmente, ¿cierto? Para llegar a las ciudades. Otras construcciones, ¿cierto? Fueron los espacios públicos, como aparece acá Pisa Novana, ¿cierto? Nanova, perdón, en la antigüedad se llevaba de agua, ¿cierto? Y varias naves de gladiadores combatían a muerte, ¿ya? También tenemos el uso del arco. Aquí tenemos tres imágenes, ¿cierto? Características de las construcciones romanas. Tenemos el uso de la cúpula, ¿cierto? En el Panteón, ¿ya? También característica de las construcciones romanas. En cuanto al arte, ¿cierto? Era muy parecido al griego, ¿cierto? En la cual destacaba mucho la figura humana del hombre. Alguna de las limitaciones, ¿cierto? Fue la imposición de su paz y de su imperio, el saqueo de los pueblos sometidos. Algunas de otras limitaciones, ¿cierto? Fueron la condición de los hijos y especialmente de la mujer. Los hijos libres al nacer eran depositados a los pies del padre, que podía levantarlos en señal de aceptación o dejarlos donde había sido puesto, con lo cual quedaban abandonados a su propia suerte. ¿Ya? Bien, chicos, ahí tenemos algunos antecedentes, ¿cierto?, relevantes de las civilizaciones que estamos trabajando hasta el momento, que son Grecia y Roma. Ya, para finalizar la clase, les voy a dejar la siguiente actividad, de la cual ustedes tienen que hacer una red conceptual, ¿cierto? O sea, trabajar dos redes conceptuales en el fondo. Y una es hablar de los antecedentes que yo trabajé en la clase de hoy día, ¿cierto? Aplicarlos a una red conceptual en relación a los griegos y otra red conceptual en relación a los romanos, de los antecedentes que nosotros hablamos en la clase de hoy día. Y si ustedes son más pro aún, pueden agregar, ¿cierto?, antecedentes que ya manejen ustedes de estas fantásticas civilizaciones. Ya, chicos, con esto pongo fin a la clase de hoy día, ¿cierto? Y vamos a seguir el mismo sistema que hemos trabajado hasta el momento, en la cual ustedes me deben enviar una fotografía de sus tareas. Pido encarecidamente, eso sí, que por favor, letra legible, trabajen con un lápiz que se note bien, ¿cierto? Y buenas fotografías, ¿ya? Porque a veces nos cuesta un poquito entender, ¿cierto? Algunas imágenes que ustedes envían, ¿ya? Así que les pido ahí
que por favor nos ayuden con eso y envíen buenas fotografías. Que revise la fotografía antes de enviarla, ¿ya? Porque si ustedes no la logran ver bien, yo tampoco la voy a lograr ver bien, ¿ya? Así que eso, chicos. Harto cariño, saludos y nos estamos comunicando en una próxima clase online. Que estén muy, muy bien.